de otros aspectos, como la tradición confesional, por ejemplo, ¿no? No sé si estamos bien. El hecho que la revelación viene a nosotros a través de la Escritura y la tradición confesional refuerza lo que hemos dicho, recordando las diversas modalidades de comunicación, texto, palabra y acción. Así es que también nuestra respuesta humana a Dios involucra todo de nuestra comunicación. He puesto un gráfico ahí de la historia de la iglesia, una línea de tiempo, la iglesia neotestamentaria, comenzando con la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, moderna y la iglesia contemporánea, ¿no? Que son como las etapas por las cuales ha pasado la iglesia y que ha vivido diferentes formas de comunicación. Lo estoy poniendo así para no perder de vista las imágenes de los participantes. Tal vez sea muy pequeño para los que van a visualizarlo, así que voy a agrandar un poquito. Muy bien. Ahí estamos. En su papel como sirviente y estudiosa de las Escrituras, podemos pensar en la iglesia como una comunidad textual. Ha sido mucha gente la que ha dicho que la iglesia es la comunidad del libro, ¿no? El pueblo del libro, por las Sagradas Escrituras. Un término que la investigación en comunicación aplica a grupos organizados alrededor de un texto en particular. Todo, absolutamente. La actividad de la iglesia, como la oración, por ejemplo, la liturgia, el conocimiento de doctrina, la teología, los trabajos de ayuda social o de amor, caridad, empiezan en las Escrituras y toman su forma en ellas. Eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso. El hecho que la iglesia tenga la autoridad para instruir y recibe un encargo para interpretar las Escrituras resalta la naturaleza comunicativa de las Escrituras. En la dimensión comunitaria de las Escrituras, ¿no? Existe como una comunicación colectiva, no como una comunicación privada. Como decía Pedro, que la interpretación de las Escrituras no es de interpretación privada, sino de un grupo y de una comunidad. ¿Sí? La hermenéutica es fundamentalmente una interpretación comunitaria y esto no hay que perder de vista, ¿no? Es una producción colectiva que actúa como un correctivo a una creencia contemporánea común que dice que la comunicación es individual y privada, nacida quizá de la lectura privada y silenciosa. No, esa creencia es tan fuerte que conduce a que las personas pasen por alto la producción colectiva de la mayoría de los productos y medios de comunicación. Muy bien, entonces esta perspectiva comunicacional es importantísima, como lo que Orlando Costas dijo siempre, que la predicación es un encuentro de significados. Es decir, cuando yo predico, emito algunas palabras codificadas en el lenguaje, con unos signos verbales, en este caso, fonemas, y la gente que escucha interpreta, decodifica y significa o resignifica lo que yo estoy planteando como significado. Eso se llama, pues, encuentro de significados o la teoría de la significación. Cada mediación, tal como cada traducción, por ejemplo, es simultáneamente un original. Te voy a explicar. Y por consiguiente actúa en sus destinatarios por sí misma, así como también en la referencia a su original. Sabemos que hay los originales, por lo menos los más cercanos a la tradición apostólica, los originales de la Biblia, pero los originales más cercanos son del siglo II, sino del siglo III, y de ahí para adelante hasta el siglo IX, los manuscritos. Y bueno, ¿cuán confiables son estos manuscritos? Mucho, por la filosofía y la manera de pensar
que tenían los judíos, los escribas, de copiar texto por texto, palabra por palabra, sin dejar ni una jota, ni una tilde, ni una iota, ni una tilde, ¿no? Así que de alguna manera son confiables. Pero las escrituras que tenemos ahora son la reproducción de su original. De modo que cuando hablamos de los originales, estamos hablando de la traducción, estamos hablando de las versiones de la Biblia, que aun cuando son versiones o formas diferentes de traducir el original, son, sin embargo, la traducción exacta del original, que varía entre una y otra cosa, una palabra u otra, pero no es decisivo y fundamental. En este caso, cada tradición confesional tiene sus maneras de entender hasta dónde le dé y alcance su conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, esta perspectiva nos permite interpretar la acción del Espíritu Santo en las Escrituras, por lo que se refiere a las maneras en las cuales la autocomunicación de Dios tiene su propia imagen en la comunicación humana. En el gráfico que ustedes ven ahí, es Moisés que intenta acercarse a la zarza que ardía y no se quemaba. De manera que el funcionamiento de la significación a través de las Escrituras nos ponga en una relación con lo que significa cada una de las palabras. Ahí está lo que dijo Orlando Costas, ¿no? Pero volviendo a la imagen de la izquierda, Dios se revela a Moisés de una manera muy especial. Probablemente Moisés ya haya tenido, por su madre, por su familia, algún nivel de conocimiento de Dios. Pero aquí Dios se le revela directamente a través de la zarza, y es en Éxodo capítulo 3, este pasaje, que narra cómo Dios se autocomunica con Moisés a través de la zarza que arde. Una zarza cuyo fuego puede significar la eternidad, puede significar lo sobrenatural, que se posa sobre la natural, que es la zarza, y que no se quema, porque es algo más allá de la dimensión humana. Es decir, Dios está en el misterio, lo sobrenatural, el misterio divino, y luego se comunica él mismo, Dios, con relación a su ser personal, cuando le dice yo soy el que soy, ¿no? Cuando dice mi nombre, me conocerán por Yahvé o Yahweh, mi nombre, que todas las generaciones me van a conocer por ese nombre. Entonces Dios revela su nombre, pero antes de su nombre se ha revelado en la zarza. ¿Qué significa la zarza ardiente? Yo creo que es el símbolo de la resurrección y de la eternidad ya revelado figurativamente en la zarza. Sobre la zarza, una vez les compartí una intuición que tuve, no le quiero llamar revelación, pero sí una, ¿cómo le llamamos? Una iluminación del Espíritu. Cuando estuve conversando con el Señor sobre este tema de la zarza, me hizo recordar antes de Moisés, a la zarza, cuando Abraham intentó sacrificar en obediencia a Dios a Isaac, en el capítulo 12 en adelante, luego en el 22, cuando el Señor le dice, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y entonces luego, cuando ya lo va a matar a su hijo Isaac en medio de la leña, y luego tendría que prenderle fuego, el ángel de Jehová, de Yahvé, lo llama desde el cielo y le dice, Abraham, no lo hagas, ya sé que tú tienes temor de Dios. Y luego, sin decirle nada, Abraham voltea atrás y mira un carnero con sus cuernos trabado, ¿en dónde? En un zarzal, en una zarza. Y allí, esa revelación de la zarza nos habla del Yahvé Jireh, del Dios que provee. Por lo tanto, Jireh no es tanto la provisión material como la provisión de Dios del Cordero para la salvación de la humanidad. Esto es el Jehová Jireh
o Yahvé Jireh. Pero ahí está la zarza y ahí está el cordero, trabado por su cabeza con la zarza. Y digo, Señor, ¿y cuál es la relación? Le dije a Dios en oración. Y me dice, bueno, viene después la zarza de Moisés. Y me hizo una pregunta. ¿Cómo crees tú que la corona de espinas, de qué material era la corona de espinas que le pusieron a Jesús, mi hijo, el Cordero de Dios? Y obvio, ¿no? Que Señor, será un zarzal, porque son espinas, como la zarza tiene espinas, que ya estaba prefigurado en Abraham, en Moisés, cuando Dios revela su nombre, y luego en Jesús, en la crucifixión, se revela como el Cordero de Dios. Este es el principio de la zarza, que Moisés no puede todavía entender hasta que se informe de la revelación que él mismo tuvo que transmitir, de la que tuvo Abraham. Me imagino que cuando redactó, cuando comunicó este mensaje de Abraham y que los redactores después organizaron, Moisés debe haber entendido esa correlación que había entre la zarza que pudo atar al cordero, que es la provisión de Dios para que Abraham no sacrifique a su hijo, y la revelación que él tuvo, con el cual empezó su ministerio en el Éxodo capítulo 3. Hasta ahí llegó. Y después Jesús, en el Nuevo Testamento, también recibe una zarza como Cordero de Dios, como provisión para la humanidad, para que ninguno de nosotros muera, sino que Dios se proveyó de sacrificio por nosotros. Estamos hablando entonces de una antropología teológica sobre las condiciones para hacer posible y viable una teología de la comunicación. La eclesiología también entra a tallar en este tema de la comunicación. Vamos a hablar básicamente, voy a pasar esta parte para hablar de la eclesiología contemporánea que adopta por lo menos 5 modelos de iglesia. Esos 5 modelos podríamos ponerlo aquí como la iglesia como institución, del lado más católico, o la iglesia como la comunidad de los elegidos, o como Dietrich Bonhoeffer dijo, la communio sanctorum, la comunidad de los santos. Pero es una comunidad, de alguna forma, institucional. Pero por institución no estoy entendiendo solo las paredes o la parte administrativa. Por institución estoy entendiendo esa comunidad instituida, formada por Dios, sea entonces la comunidad cristiana católica, o sea la comunidad cristiana protestante u ortodoxa, esa comunidad de los elegidos, pero que de alguna forma tiene más matices institucionales. Es una forma de hacer y de vivir la iglesia. Otra forma es la iglesia, como los pentecostales siempre se han esforzado en señalar, como heraldo del evangelio, como comunicador y predicadora, porque por eso han puesto mucho énfasis en la evangelización y también en el proselitismo, lamentablemente, ¿no? La iglesia es entonces la comunidad por excelencia que comunica el evangelio y que para eso existe, como decía el propio Orlando Costa. Yo creo que si Orlando Costa viviera ahora, ya no diría eso, porque se daría cuenta que eso puede llevar a un mal entendimiento de la visión global, completa de la iglesia. La misión de la iglesia tiene muchas más aristas que simplemente la predicación oral o verbal del evangelio. Tiene que ver con la enseñanza de la palabra, la didaje, tiene que ver con la comunicación, con la comunión, es decir, el querigma, la predicación, la proclamación. Tiene que ver con la koinonía, es decir, la formación de la comunidad. Esto es parte de la misión de la iglesia. Y tiene que ver con la diaconía, con el servicio a la gente, a la comunidad, no solo a la iglesia, sino al mundo entero, porque el mundo es nuestra parroquia, no solo la comunidad eclesial. Entonces, la iglesia no es solo heraldo del evangelio, una parte de su ministerio es comunicar y proclamar el evangelio. Pero la iglesia es también una comunidad sagrada, un sacramento, o diríamos mejor, signo y anticipo del reino. En este sentido es como tomo
aquí el sacramento, que no es la palabra que muchos protestantes usamos, sino más bien como decimos, la palabra que se usa no es sacramento, sino ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra. Un mensaje, un encargo de parte de Dios, como es la Santa Cena y el bautismo. ¿Perdón? Ordenanza. Una ordenanza, sí, gracias, se me fue esa palabra. Entonces, la iglesia es, entonces, ella misma, siendo cuerpo de Cristo, un signo y anticipo del reino de Dios. Pero la iglesia es también comunidad, comunión. En cuanto es signo y anticipo del reino, la iglesia tiene que mostrarse como una comunidad que convive, que tiene comunión, que hay unidad. Y finalmente, la iglesia es servidora, ya que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y si nosotros somos su cuerpo, entonces también debemos ser servidores, ¿no? La iglesia es entonces sierva. Entonces, en principio, reconocemos que ningún modelo de algunos aspectos de la iglesia son exclusivos ni proporcionan una descripción completa de lo que es la iglesia. Yo creo que la sumatoria de todas estas aristas de la iglesia es lo que hace la belleza de la comunicación. Tomando el primer modelo, el modelo institucional o jerárquico de la iglesia, ahí he puesto una imagen de una mega iglesia. Este modelo institucional o jerárquico de la iglesia favorece la comunicación de masas. Ustedes ven ahí la gran masa humana. Yo visité la iglesia cuando me invitaron a dar una clase en un seminario en Guatemala. Le pedí a uno de los pastores que por favor me llevaran a ver, como no conozco mucho Guatemala y no me puedo movilizar tan fácilmente, que uno de los pastores, amigo mío, me llevara a visitar a Cash Luna y a su iglesia monstruosa que tiene grande, pues 50 manzanas, y que ni siquiera es una propiedad, sino que el Estado le ha dado como consignación prestado por 50 años. O sea, imagínense, 50 manzanas, todo el territorio de esta mega iglesia de la casa de Dios que dirige Cash Luna. Y luego cuando terminen los 50 años, Cash Luna tiene que devolver todo el edificio al Estado y el Estado ya le dará otro uso. O sea, de modo que es un local prestado y que ha sido construido con su propio dinero de la iglesia. Pero ¿qué pasa con este tipo de comunidades? Favorece la comunicación masiva y no tanto personal o individual. Sin embargo, cuando yo entré a esa sala que ustedes pueden ver ahí, el pastor que nos estuvo conduciendo y haciendo un tour por los diferentes espacios de la construcción de la iglesia, le pregunté porque no vi ningún niño. Y le dije, pastor, ¿y qué hacen con los niños acá? ¿Les entra el espíritu de Herodes y los mandan matar o no permiten que entres? No, me dijo, pastor, usted todavía no ha visto lo que ellos llamaban la iglesia de los niños, la Kid Church. Y me llevó luego, con el pastor que me acompañó, nos llevó a un edificio grande como para 5,000 niños. Y habían niños que estaban predicando, niños sugieres, y si no había gente mayor. De esto estamos hablando. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo hacen? Porque yo cuando he pastoreado como máximo 300 personas, 400 personas, yo no me daba abasto para comunicarme con la gente. ¿Cómo le hacen ustedes con 22,000 personas en cada culto del domingo? Y tienen 3 cultos. Estaba hablando de más de 60,000 personas. ¿Cómo hacen para ser pastoral con la gente? ¿Cómo hacen para ser discipulado? Y él me dijo, pastor, le voy a explicar cómo es. ¿Cómo hace para ser discipulado? Le insistí. Y me dijo, cada miembro de la iglesia que ya tiene algunos meses de experiencia se convierte en un pastor de 5 personas. Nosotros le entregamos la lista de 5 nuevos convertidos y este pastor tiene que llamarles por teléfono, tiene que visitarles, tiene que comprarles, aunque sea de su propio bolsillo, una Biblia, tiene que acompañarlos en momentos difíciles de su vida, de esta decisión, indecisión, de si han hecho bien o no en convertirse.
y de llevarlos a la iglesia con su propia movilidad si es necesario. Ellos cuidan mucho esta consolidación y esta pastoral, de modo que cada uno se convierte en un pastor funcional por cada 5 miembros. Me quedé anonadado y asombrado por esta estrategia muy interesante. Pero los miembros, o otras palabras, no existen miembros de la iglesia. Esto es un fenómeno moderno, contemporáneo. Las grandes iglesias apostólicas han eliminado lo que es la membresía. El apóstol que predica es el único que tiene la revelación divina y los demás son el pueblo oyente, la masa que escucha y nada más. Y no tiene la posibilidad de opinar ni de interpretar, etcétera. No hay lugar para eso. Ese es un problema de la comunicación de masas que despersonaliza al auditorio. Pero si logran combinar ambas cosas, entonces estamos hablando ya de otros niveles de comunicación. Pero en este nivel institucional jerárquico de la iglesia, hay una organización centralizada en el liderazgo de la iglesia. Yo me acuerdo que llevé uno de los libros que me publicaron ahí en Guatemala, el libro de Pastoral Pentecostal, se lo llevé y le puse ahí una autografía con mucho cariño para mi hermano y amigo Cash Luna. Yo quería pasar para hablar con él porque lo escuché ese día, pero los ujieres y los diáconos me impidieron entrar. Me dijeron, aquí nadie puede tocar ni hablar con el pastor Cash Luna directamente. Denos el libro, nosotros se lo vamos a entregar. O sea, hay como un distanciamiento entre el líder comunicador y la gente o el auditorio que se comunica. Distanciamiento que puede ser útil en determinados momentos, pero distanciamiento que puede ser inútil también en otras circunstancias, ¿no? Entonces, este liderazgo es como un centro difundiendo el mismo mensaje para todos. Y este modelo se puede graficar en este esquema. La pregunta de quién comunica en este modelo jerárquico, pues la jerarquía o los directivos. Los demás lo pueden hacer, pero en otro plano, no en la comunidad central, sino tal vez en las células, tal vez lo pueden hacer en la iglesia local, pero no en las reuniones masivas. Ahí solo los líderes que ya tienen un nivel de experiencia son los que pueden comunicar. Creo que le pasa lo mismo a la Iglesia Bautista, a la Alianza Cristiana y Misionera, incluso a las comunidades pentecostales. Ahora, con la profesionalización de los mensajes, ya no se da lugar a cualquiera. En mi época, en los inicios de mi fe cristiana, cualquier hermano podía levantar la mano y decir, pastor, tengo un testimonio. Y el pastor decía, pasa hermanito, tengo un testimonio. Y salía, y no solo daba un testimonio, decía, antes de comenzar mi testimonio, quiero compartirles un texto de la palabra. Y uno pensaba que iba a leer un versículo. No, leía el versículo y se extendía media hora. Ya todos se incomodaron. Y luego decía, ahora viene mi testimonio. Y terminaba el testimonio, y si todavía le daba el cuero, decía, bueno, hermano, tengo un cantito, que me dejen. Y cantaba, no importa, desafinado. Así eran los cultos, no había mayor participación, porque no estaba siendo televisado, porque no estaba siendo difundiéndose el culto a través de medios masivos de comunicación. Todo quedaba al interno de la comunidad. Entonces, allí sí había una comunicación más participativa. En el modelo jerárquico, ¿quién comunica? La jerarquía o los directivos o los que están consagrados para ese fin. ¿Qué cosa comunica? Básicamente la doctrina. Es un proceso de indoctrinación confesional. Lo que se enseña no es la teología más amplia, interconfesional. Lo que se enseña es la doctrina propia. Es lo que enseñan, por ejemplo, en los manuales de discipulado. En los primeros años, 2 o 3 años iniciales, no enseñan teología bíblica, la teología luterana, la teología bautista, metodista, no, para nada. Es la teología, la doctrina, básicamente, el dogma de la denominación. ¿Cómo lo hacen? Pues con los impresos oficiales. No hay ahí que a ver usted qué piensa, a ver usted dígame cómo pensó, no. Ahí es la denominación
lo que la iglesia cree, lo que ya viene impreso oficialmente. Entonces, todo el mundo está sujeto a esa forma de comunicar. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Bueno, sumisión y aceptación, porque es el dogma, y el dogma no se discute porque ya se discutió en la antigüedad. El dogma se cree y se sigue. Ese es el modelo institucional. El otro modelo es la iglesia como oral. Voy a terminar aquí para luego en la próxima clase redondear ya lo demás. La iglesia como heraldo, como proclamadora del evangelio. Resalta a la iglesia como proclamando las buenas noticias de Jesús y hablando con una voz profética al mundo. Aquí la comunicación favorecida es la proclamación, que puede asumir muchas formas de los medios de comunicación, aunque favorece el discurso directo de la voz humana. Ahí vemos a Jesús utilizando sus palabras, abriendo su boca, enseñándoles a la orilla del mar de Galilea, tal vez. El contacto es persona a persona en su principal, esa es su principal característica. Y cerramos aquí. El modelo de la iglesia como proclamadora, ¿quién comunica? Pues la iglesia entera. Todos podemos ser predicadores. Como Pablo le decía, no solo a Timoteo, que avive el don del fuego para que avive su ministerio evangelístico. Todos tenemos que evangelizar. Cada uno de nosotros tenemos que ser evangelistas, comunicadores. La iglesia entera, entonces, es la que comunica. ¿Qué cosa comunica? Pues las buenas noticias de Jesús, el evangelio. ¿Cómo lo hace? A través de la proclamación. ¿Con qué respuesta? Se espera la conversión del público, ¿no? Espera una respuesta activa de la gente. Esto es en el modelo de iglesia como proclamadora, se espera básicamente una respuesta de conversiones en el nivel de la gente. Lo dejo ahí, hermanos, para no ser muy cansador y para que luego también se pueda hacer la grabación para ponerlo en otras redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, entonces nos vamos a despedir de todos los hermanos aquí.